Bonjour, Monsieur Giraud. Bonjour, Monsieur Giraud. Hoy, señoras y señores, estaba recordando una anécdota. 2008, si no recuerdo mal, puesto que cada vez tengo más dificultad en enclavar y emplazar recuerdos en puntos espaciotemporales. Cuando algo adquiere la consistencia de un sueño, empieza a desvanecerse como tal. Por eso cada vez me resulta más difícil saber si es primavera, verano, día o noche, independientemente de las sensaciones de calor o frío a las que nos quieran pastorear. Bien, básicamente, señoras y señores, recuerdo esta anécdota, Salón del Cómic de Barcelona 2008. El señor Moebius, para aquellos de ustedes que estén familiarizados con el mundo del cómic, sabrán de quién estoy hablando, y para los que no, podrán saber de quién estoy hablando de forma indirecta si les gusta el cine, porque este señor fue responsable de la adaptación de algunos guiones y del diseño artístico de muchas de las películas que han pasado a formar parte de la historia de la cinematografía en términos de ciencia ficción. Verbigracia Blade Runner, de Ridley Scott, que inicialmente se basó en una historia corta dibujada por Moebius, de Long Tomorrow, o Dune, o El Quinto Elemento, o muchas otras películas de las que el propio Moebius no se enorgullece precisamente, pero ceñámonos a esa anécdota. En aquella época, hablamos del 2008 si no recuerdo mal, le quedaban 3 años de vida, tenía un cáncer que arrastraba desde décadas y décadas. Saben ustedes que es un señor que estuvo fumando marihuana diariamente hasta prácticamente los 70 y largos. Es decir, que era un señor pues que no cambiaba los hábitos de su vida en función de una mayor o menor longevidad. Estaba en ese punto, digamos, de filosofía holística que a uno le relega de toda esa responsabilidad continua y tan falaz de esta sociedad que nos tiene agarrados por los cojones, de creer que todo aquello que hacemos tiene consecuencias muy concretas. Y en definitiva que nosotros somos factores de nuestro futuro en función de nuestras decisiones. Hasta cierto punto podría ser una premisa real, lógica, considerable, pero no en términos empíricos, no en términos de ensayo y error. Es decir, a nosotros nos han enseñado que si hacemos A, el resultado va a ser B. No, nosotros podemos hacer A y obtener un resultado B sin ser conscientes de que estamos operando un impulso A y recibiendo un impulso B. No sé si me estoy explicando, y si no es igual porque les estaba hablando de la anécdota de Moebius. Moebius acababa de sacar con su editorial autoeditada Stardom, si no recuerdo mal, después Norma adquirió los derechos de esos. En su editorial constaron de 6 volúmenes, si no recuerdo mal. Norma lo editó en 2 megavolúmenes, si no recuerdo mal también, posteriormente, de Inside Moebius se llamaba. Viéndole las orejas al lobo, se marcó un Fellini. ¿Recuerdan ustedes que Fellini en muchas de sus películas al final hacía corretear en una especie de círculo parnasiano a todos sus personajes, los personajes de sus películas, como si se estuvieran despidiendo del público después de representar una función teatral en un escenario, a pesar de que el formato fuera cinematográfico? Moebius, en esa última obra, digamos, póstuma, Su canto del cisne, se dibujó a sí mismo como un personaje que recorría su desierto B, su famoso desierto B, y en el cual se encontraba a todos los personajes que fueron responsables de sus éxitos editoriales, desde Arzac, firmando como Moebius, hasta Blueberry, firmando como Jean Giraud, el teniente o el coronel, ya no recuerdo, todos esos personajes que formaron parte de su comicografía, por decirlo de alguna manera. Bien, yo compré uno de esos volúmenes sin ni tan siquiera estar seguro de que eran autoría de Moebius, en un pequeño
stand en el Salón del Cómic de Barcelona del 2008, si no recuerdo mal, que se llamaba Stardom. Había una secretaria, no recuerdo si se llamaba Dominique, era una señora que ya tendría más de 60 años, y me dijo, ¿qué le ha llamado la atención de este volumen? Dije, ¿no es Moebius el autor de este volumen? Efectivamente, y me dijo, es una edición limitada y el autor está interesado pues en interactuar con la gente que de buenas a primeras reconocen la obra y quieren saber más del proyecto, etcétera, etcétera. Y me citó en una mercería, en el sótano de una mercería de la calle Valencia, en Barcelona, prácticamente una semana después. Y recuerdo que yo con toda la ilusión, pero un poco mosqueado, digo, pues esto es una mercería de estas antiguas, de estos edificios de Barcelona como modernistas con el techo súper alto, una tienda vieja, antigua. Y llego y una señora en el mostrador me dice, ¿viene usted a ver al señor Giraud? Digo, modestamente, por aquí. Y me señalan unas escaleras que bajaban a una profundidad insondable, el sótano de esa mercería. Y bajo y abajo, y ahí estaba el señor Jean Giraud, alias Moebius, rodeado de telas y de retazos, de vestidos viejos, de trapos, polvorientos, de lonas recogidas. Y poco después llegaron dos chavales más con unos books que llevaban de su trabajo. Yo no tenía ningún trabajo, no llevaba ningún book, pero sí que había traído un par de ejemplares de la revista Delirópolis, que era un fanzine que yo fundé y autoedité hasta hace relativamente poco, en el año 2004. Y cuando nos pusimos a hablar, queda por ahí, en algún sitio queda algún trozo de vídeo de aquel encuentro que nos sacaron. Ya un par de fotografías en que yo salgo con los ojos cerrados y él sale moviéndose de manera que prácticamente su movimiento escribe un 8 horizontal, un infinito, una estela de Moebius precisamente, y no fue deliberado, fue absolutamente... Recuerdo que muy gentilmente examinó los trabajos de aquellos chavalillos y luego los despachó y me quedé con él solo. Ojeó un poco mi fanzine de Delirópolis y cayó en una historia inconclusa, ahora a día de hoy, que se llamaba El perro eléctrico, y se fijó en una transformación licantrópica de un personaje que se transformaba en un hombre lobo. Se quedó como hipnotizado viendo esta viñeta que constaba de 3 cuadrículas, 3 dibujos de consecución de la metamorfosis en lobo de ese personaje, y me dijo, ça c'est très bien réussi, te ha quedado muy bien esto, te ha quedado muy bien. Y yo le comenté, recuerdo, que solamente conocía a 2 autores que fueran capaces de evocar un desierto con una simple línea horizontal. Y me dijo, uno soy yo, y el otro, el otro era Hugo Pratt. Hugo Pratt, en sus historias de los escorpiones del desierto, en algunas viñetas, algunos álbumes de Corto Maltés, en que sencillamente con una línea horizontal, dividiendo la viñeta en 2 colores, azul celeste para el cielo y amarillo para la arena, logra evocar espacios infinitos. Una especie de alquimia gráfica y cromática que no todo el mundo, con ese nivel magistral de minimalismo, es capaz de evocar. Me explicó muchas historias sobre Hugo Pratt, sobre Andrea Pazienza, que es otro de mis dibujantes favoritos, otro día hablaremos de él, muchas anécdotas. En definitiva, estuve prácticamente 1 hora y media hablando con él en el sótano de esa mercería y cuando nos despedimos, bonsoiré, se dio media vuelta y yo le dije, he estado muy honrado de la atención que he recibido por su parte y tal. Oui, merci, au revoir. Y entonces yo me paré, porque esa honra y ese agradecimiento me estaban saliendo del gaznate, del vientre, del corazón, del cerebro, todo a la vez, de una manera muy intensa, ¿no? Entonces, ese agradecimiento tomó vida y volvió a reivindicarse independientemente de mi pudor, porque a mí no me gusta insistir, pero ese agradecimiento autorreivindicándose le dijo, te lo estoy diciendo en serio. Y en ese momento Jean Giraud se giró y me lanzó una mirada, les juro que no era humana, una mirada absolutamente extraterrestre, profunda y líquida, que acompañada de una muy tímida sonrisa y con un leve movimiento de cabeza, sin apartar su mirada de mi mirada fija, me dejó clavado en el espacio. Yo interpreté que había entendido
que estaba diciendo las cosas con el corazón y lo estaba apreciando gentilmente, un nivel ulterior de gentileza más allá de la atención que le debe a sus fans, que le debía a sus fans, etcétera, etcétera. Pero no, me estaba dando una respuesta, que tenía que reverberar hasta 17 años después, colocándonos en el 5 de agosto del 2025, que es el día, el mes y el año en que estoy grabando este vídeo. Porque regresando de uno de mis acostumbrados paseos matuto-vespertinos por mi ciudad, enciendo el ordenador y siempre tengo en el salvapantallas ese dibujo que me hizo como portada de un número de mi fanzine en aquel año, que gentilmente me hizo, que era su propio alter ego, su propio personaje en la serie Inside Moebius. Moebius pour Miguel, la ville du délire, haciendo referencia a Delirópolis, que era el nombre de mi fanzine. Y al verlo, al ver ese salvapantallas, y meditando sobre todo lo que estoy meditando últimamente, la realidad falsaria e ilusoria espaciotemporal, la dualidad onda-partícula, etcétera, etcétera, me ha salido con la misma fuerza y sinceridad y honestidad del páncreas, del vientre, del corazón, del cerebro y de la garganta, de la laringe, de la faringe. Una pregunta dirigida directamente al señor Jean Giraud alias Moebius, que si no recuerdo mal nos dejó en el año 2012, 3 o 4 años después de yo conocerlo. ¿Vous êtes déjà libre, Monsieur Giraud? Mirando a su alter ego dibujado para mi fanzine. ¿Es usted ya libre, señor Jean Giraud? ¿Es usted ya libre, señor Jean Giraud? Y en ese momento, con la misma fuerza con la que he emitido esa pregunta, he rememorado esa mirada profunda y líquida, ese tímido movimiento de cabeza y esa sonrisa apenas esbozada que clavó en mi espíritu, en mi alma, en mi vida y en mi materia aquella tarde en el sótano de aquella mercería, respondiéndome con una afirmación motriz. Oui, Monsieur Miguel. Déjà, désormais, je suis libre. Sí. 18 años antes, 17, 16, 19, no recuerdo, se desvanece el tiempo y el espacio. Me respondió una pregunta que con la misma vehemencia acabo de formularle hoy. Efectivamente, señoras y señores, no existe ni el espacio ni existe el tiempo. Les recomiendo un libro muy interesante que es una antología de filosofía perenne por Aldous Huxley, que recoge las disquisiciones en referencia a todos estos términos cósmicos, universales, metafísicos de múltiples peregrinos cósmicos a lo largo de la historia de la humanidad y en las diferentes culturas. Déjenme, la recomendación ya se la he hecho, pero déjenme darles unos cuantos aperitivos que me han parecido interesantes. En primer lugar, la toxicidad de la dualidad frente a la verdad de la unidad. Decía Kabir, un sabio persa, ve solo uno en todas las cosas. Es el segundo el que te descarría. El segundo es la ilusión. Hace una referencia a la etimología del di o du y del bi en la lengua, en el lenguaje. Saben ustedes que en el principio fue el verbo, esto es incluso cuántica, como decía Bohm. ¿Cuán significativo es que en los idiomas indoeuropeos, como lo señaló Darmstädter, la raíz que significa dos indique daño? El prefijo griego dis, como en dispepsia, y el latino dis, con i latina, como en disgusto, son ambos derivados de dúo. El afín bis da un sentido peyorativo a ciertas modernas palabras francesas como bevue, torpeza, que literalmente significa dos vistas, ver las cosas dos veces y fuera de su unidad.
Rastros de este segundo que te descarría pueden hallarse en dudosos, duda y Zweifel. Pues dudar es tener dos pensamientos, señoras con señores. Efectivamente, nosotros como seres evolutivos, si quieren ustedes ceñirse a esa material teoría de la evolución darwiniana, tenemos una masa cerebral que no difiere prácticamente en nada de los especímenes que nos representan 10.000 años, 20.000 años, no sé en cuántos años cifran la existencia del Homo sapiens en el planeta. ¿Y por qué entonces muchas disquisiciones estamos desarrollándolas en un sistema nervioso que tiene a priori las mismas capacidades que nuestros antepasados hace 10.000 años, 15.000, 20.000, no lo sé, 1.000.000, 150 millones? Porque la realidad es una cuestión de atención, y esto también es pura cuántica. Aquello en lo que usted no focaliza su atención, sencillamente no existe. Y si usted focaliza su atención en su naturaleza divina aflorará y eclosionará como los pétalos de una rosa. En definitiva, si estoy aquí, todos están aquí. Todos aquellos que caigan dentro de mi atención. Y si yo no estoy aquí, nadie está aquí. Aquello que no cae dentro de mi foco de atención, onda partícula, cuántica, si quieren ustedes, no existe. Y por eso decimos que todos somos los muertos, precisamente porque, señoras y señores, cuando nosotros lloramos a un ser querido que transmigra, lo llamamos muerte, cuando escapa de esa cárcel de materia para poder finalmente adquirir de forma ubicua sus capacidades energéticas, inherentes, inminentes, eternas, cósmicas y universales, lo lloramos como si lo hubiéramos perdido. No hemos perdido a nadie, en realidad somos nosotros los que nos hemos desintegrado, porque la conciencia de ese ser querido nos ha borrado de esta cuerda. Por lo tanto, nosotros somos múltiples muertos. Morimos cada vez que una conciencia individual transmigra, porque no somos más que reflejos absolutamente ilusorios de dichas conciencias individuales, y el día en que nosotros transmigremos, nos llevaremos y arrastraremos con nosotros a todo este universo ilusorio basado en pura percepción sensorial, sensual, material. Sí, vuelvo a repetir, señores, somos fantasmas. Somos meros y puros fantasmas. Por ello, señoras con señores, hemos de tener en cuenta que todo aquello que experimentamos en esta vida no responde, como nos lo han querido cincelar en la mente, a una consecución espacio-temporal ni causo-efectiva, y que la vida, dando saltos cuánticos, como diría la teoría, de la incertidumbre o de la indeterminación, da respuestas a preguntas que no tienen por qué seguir un orden lógico y consecutivo como nosotros estamos acostumbrados desde nuestra proyección de la realidad en base al hemisferio izquierdo, racional, lógico, entre comillas, racional y lógico, sino que todas esas preguntas y esas respuestas que flotan en el éter cósmico y universal afloran y obtienen su respuesta sin obedecer a ningún orden espacio-temporal. El ejemplo que les he puesto del querido maestro Jean Giraud, respondiendo a una pregunta que acabo de formular 18 años antes en un salto retroactivo temporal, no es más que un pálido ejemplo de lo que les estoy intentando ilustrar. Déjenme insistir, señoras y señores, la filosofía perenne, Aldous Huxley, un hermosísimo y poético compendio de todo lo que tiene que ver con la naturaleza divina de nuestro ser.